Bueno, siempre es importante traer la visión de las cosas que están por suceder. Y claro, las cosas que están por suceder es riesgoso dar opiniones porque uno puede quedar en falso. Y sobre todo cuando se trata de un país hermano, donde uno no tiene injerencia directa, solamente lo que uno puede mostrar es una visión acorde con las experiencias, malas experiencias, y el advenimiento de una nueva etapa, de una nueva época. Y claro, dentro de esos parámetros se diluye o se proyecta la sucesión presidencial en México. Y eso es un paquete muy grande porque suceder a López Obrador en la titánica y ciclópea tarea que está haciendo, pues no cualquiera lo puede hacer aunque quiera y aunque tenga muchas capacidades. Entonces, uno que es un enamorado de ese país y que lo siente como parte de su propia vida por la familia y por las cosas que uno tiene, las conexiones que uno tiene con ese país, tiene que ser cuidadoso de no introducirse, de no meterse en eso, y debe ser muy, digamos, muy ecuánime para opinar, o sea, que con todo el respeto que se merecen todos los mexicanos. Entonces, uno piensa, dice, bueno, yo creo, ¿cuál es el mayor desafío que tiene Andrés Manuel ahora? Y yo creo que lo que le quita el sueño a él ahora, sí, porque la obra está en marcha total y ha vencido todos los obstáculos y todas las trabas y todos los juicios y todos los interrogantes y adversidades y enemigos y adversarios y políticos y, en fin, el aluvión que se levantó los ha vencido a todos, no lo han podido detener. O sea, él le ha demostrado a los mexicanos que cuando se quiere se pueden hacer las cosas. Y claro, este cambio de la transformación, porque ese país se está transformando para siempre. El mayor problema que le quita el sueño a nosotros, nos parece que es la sucesión presidencial. ¿Quién lo va a suceder a Andrés Manuel? Y claro, hay juego en apariencia, hay 4 o 5 con capacidades, o sea, capacidad demostrada de gestión, gente de confianza que lo ha acompañado en su proyecto de gobierno. O sea, nadie despreciable ni nada cuestionable. Pero hay un plus a eso. No solamente porque aparentemente pueda cualquiera desarrollar la capacidad y el título de presidente de México, tiene esa mística de trabajar 16 horas diarias, los 365 días del año, de envolverse, de revolcarse con el pueblo y de interpretar sus marginaciones y sus frustraciones y su proyección al futuro y su frontera norte con el país más poderoso de la Tierra o uno de los países más poderosos de la Tierra. O sea, es una tarea extraordinaria que de verdad no solamente él debe estar suficientemente preocupado, sino que muchísimos mexicanos seguramente deben estar pendientes de esa preocupación, porque hay 3 seguros que están ahí en el candelero, están ahí 3 o 4. A lo mejor aparece otros más, pero digo, esta es una visión y quiero que ustedes lo entiendan y lo tomen así, desde afuera, como observadores. No participamos en las decisiones y mucho menos en sugerencias o en aportes o en introducirnos en el problema, para nada, no nos corresponde.
que debería ser una injusticia meterse en eso. Pero sí uno puede observar, lo escucha, lo que él dice. Por ejemplo, vamos a escuchar lo que dijo ayer. Lo que dijo ayer en la mañana, esa manera corta, con homenaje a las madres, y que estuvo muy bonito toda la presentación, y que atendió a un solo periodista, pero vamos a escuchar algunas partes, unos fragmentos del mensaje. Ahí hay un mensaje muy claro, muy determinante, y está para propio y extraño con nitidez. Ahora bien, vamos a dejar eso ahí, vamos a escuchar el mensaje y vamos a dejarlo ahí, o sea, como una presentación, como una vidriera. Gracias, presidente. Muy buenos días. Rocío Jardines, de Teleurban y W Radio. Preguntarle… Que todos se expresen. Que ya, en definitiva, se termine con el tapado, que se termine con el dedazo, que se termine con la compra del voto, que se termine con los candidatos impuestos por los medios de información, que ya no se fabriquen telenovelas, y es también muy importante que se terminen, en definitiva, para siempre, los fraudes electorales. Y se va a iniciar una etapa nueva. Ya comenzó una etapa nueva de auténtica democracia en México, porque fueron siglos de imposiciones, de simulación, de fraudes, de imposiciones. Mucho tiempo en que se engañó de que había democracia y en realidad dominaba la oligarquía. Era siempre el gobierno de una minoría, el gobierno de los ricos, no el gobierno democrático, que es el gobierno del pueblo. ¿Quién va a decidir? La gente, el pueblo, libremente, que no haya manipulación a través de la prensa, la radio, la televisión, vendida o alquilada a los candidatos, a los partidos. Es una vergüenza eso. Si ven a un candidato que aparece y aparece y aparece, más que las Sabritas y que la Coca-Cola, tengan cuidado, porque una de las estrategias que usaban más cuando estaba la robadera en alta era la de introducir al mercado como si fuese un producto chatarra a través de la publicidad a un candidato y lo elevaban, lo hacían famoso.
sin experiencia, sin convicciones, sin honestidad, sin conocimiento de los problemas del pueblo, pero lo inflaban y ganaba. Entonces, ya eso no. Cuidado con eso y cuidado también con la compra del voto, la entrega de despensas y materiales de construcción, y pollos y patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos, cerdos, y el frijol con gorgojo, traficando con la pobreza de la gente, y un caudal de mentiras. Si gano, voy a hacer un puente aquí en este poblado, pero no hay río. Vamos también a hacer el río. No, yo les recomiendo que desaparezca la OEA, que no sirve para nada. O sea, ¿sirve para algo la OEA? ¿Saben ustedes que haya hecho algo bueno la OEA? Lo único que ha hecho es avalar todos los actos autoritarios en contra de gobiernos legítimos, legales, populares en América Latina. ¿Sí? Nada más eso es lo que ha hecho la OEA. Entonces, no tienen ninguna autoridad, ni autoridad moral ni autoridad política. Ahora vamos a entrar en el pormenor, los pormenores de qué es lo que va a ser el futuro gobernante y en cómo se va a ubicar. O sea, la primera pregunta, ¿va a seguir enfrentando? Porque oposición va a tener. O sea, la oposición se va a jugar entera en el recambio presidencial, pero desde nuestro modesto punto de vista no tiene opciones bajo ningún punto de vista, tiene posibilidades, a pesar de que van a ser, no se imaginan, ustedes no se imaginan lo que van a hacer todavía los adversarios, porque están dolidos, están heridos, los ha puesto en evidencia López Obrador. O sea, lo peor que puede hacer para un político es ponerlos en evidencia. La corrupción generalizada en todos los órdenes. O sea, no solamente corrupción económica, ni en las concesiones que se dieron, ni en la nobilmente que se enriquecieron, que fueron amanuenses de los poderes, la entrega, todavía están recibiendo dinero del extranjero. O sea, es difícil sacarse ese lazo de encima. Pero no obstante eso, no van a dejar de insistirlo y tienen para eso un ejército de periodistas, un ejército instrumental de la red de comunicación. Se apoya mucho en la mañanera, o sea, él gobierna desde la tribuna. El poder de él, si él dejara, o si el próximo presidente dejara la tribuna liberada, pues nadie se entera de nada en México, con el periodismo que tiene. Se van a enterar de lo adverso, lo que les interesa a la población. Entonces, este problema, que yo digo que debe quitar el sueño a Andrés Manuel, para nosotros estamos en la expectativa. Los que están afuera de México, sobre todo en el continente, estamos a la expectativa porque esta es una jugada magistral de un maestro, es como estar viendo la partida de ajedrez de un campeón mundial, jugando con una computadora. Sí, así es. Físicamente es el hombre político que maneja una cantidad de piezas, y la computadora que está manejada por una inteligencia que no se ve.
O sea, se ven los peones que se mueven, los peones son los que ejecutan la tarea sucia, pero sí, nosotros sabemos quiénes están detrás, pero no se ven. Entonces, ese es el panorama. Y aquí es cuando entran a jugar los factores desconocidos. ¿Quién será y qué proyecto traerá? ¿Va a ser una réplica de lo que hizo López Obrador? Pues cada quien tiene la inquietud o la inteligencia o la inspiración de hacer su propia tarea. Generalmente cuando hay un gran gobierno, una gran administración, no es fácil, como dicen en el ambiente artístico, que canta alguien, por ejemplo, un famoso cantante que ahí les dejo el paquete, retomar el hilo, o sea, qué proyectos, qué posibilidades tiene, quién es el equipo, porque es muy importante el equipo que va a traer el futuro presidente. El país está en capacidad de soportar o continuar la marcha. Tendrá la mística y el predicamento, la forma de predicar que tiene desde la tribuna López Obrador, porque no cualquiera puede gobernar desde la tribuna y con la habilidad de que tiene respaldado por un gran equipo que dice, llámale a fulano para que nos mande que, a ver, pone la foto de fulano. O sea, nosotros ahora lo vemos, ya nos hemos prácticamente acostumbrado, pero que alguien ingrese, sobre todo, ya son conocidos todos. O sea, no es que nos va a venir o los va a ir a sorprender a los mexicanos cualquiera de los 3 o 4 que estén en las mayores posibilidades de llegar a ser el predilecto, el elegido. Ya más o menos se sabe quién es y cómo maniobra y qué seriedad tiene de mantener el compromiso de decir vamos a seguir con la cuarta transformación. No estará abierto a las tentaciones. O sea, no se sabe. En política no se sabe nunca nada. Y las tentaciones son profundas. O sea, no es que es cualquier cosa. Amenazas. Y sobre todo si va a seguir con la transformación, hay pendiente cosas muy virtuosamente peligrosas. O sea, la Corte Suprema, el Poder Judicial en general, la Comisión Nacional de Elecciones, el equipo que controla las elecciones en el país, los gobernadores, el financiamiento, el combate a la corrupción. O sea, el combate a la corrupción tiene raíces en todas partes y vasos comunicantes internas y externamente. O sea, lo van a acompañar los empresarios, lo va a acompañar la banca internacional. ¿Cómo va a reaccionar Estados Unidos frente a una continuidad de López Obrador? Suponiendo que venga alguien que quiera no solamente continuar, que pudiera ser quien dice, yo voy a continuar la tarea, sino que le quiera profundizar. En Estados Unidos pues hay gente que está esperando, gente o corporaciones o intereses que están esperando que se vaya López Obrador, para ellos volver a retomar todo lo que sea concesiones, comprar, vender, salir, manejar todo. Tiene un gran desfile con la delincuencia organizada. O sea, el próximo gobierno tiene una gran... Las Fuerzas Armadas, que son el brazo firme y el brazo resuelto y ejecutor de una mayoría de las grandes tareas que está realizando, ¿van a acompañar al futuro gobierno? ¿Va a acompañar el mismo equipo militar o va a haber un recambio? ¿O van a seguir los mismos como jefatura? El nuevo jefe militar de la Marina, el nuevo jefe militar del Ejército, ¿van a ser los mismos? ¿Van a tener la misma capacidad operativa que ya sea limpian los sargazos, como controlan los puertos, como controlan la aduana, como controlan el narcotráfico, controlan la entrada del fentanilo? O sea, ¿van a ser los mismos? ¿Va a haber la misma gente? ¿O los que vengan serán
de la dimensión y medida que requieran en el momento. Se podrán los próximos jefes de los militares que vengan a darle la responsabilidad de construir un aeropuerto, puentes, carreteras o, en fin, presas o lo que sea. Las empresas corporativas que operan los empresarios nacionales, los grandes empresas nacionales, no van a volver a la vieja escuela de la corrupción, del tentar a los futuros funcionarios, porque va a haber todo un nuevo equipo de tarea. O sea, te planteo todo esto porque todo esto que estamos hablando va a suceder. Y entonces, fíjate la diferencia y fíjate lo que le ha costado a López Obrador encarrilar. El huachicol, por ejemplo, la corrupción en Petróleo Mexicano, la corrupción en los gasoductos, en fin, donde mires había problemas y todavía muchos no se han podido resolver. Entonces, ya viene el recambio. Entonces es un proyecto que, para que sea conciso y profundo y determinante históricamente hablando, no se puede hacer en 6 años. Esto es un proyecto a 20 o 30 años. Y el partido, hay equipo, hay presencia, hay proyecto, hay conciencia. Él no va a ser el que va a estar, el caudillo que va a estar detrás del trono. Él dice que él se va a retirar y que no quiere saber más nada con nadie. Entonces, por lo menos por lo que ofrece y promete, pues no se va a poder contar con él para llamarlo por teléfono y decirle ¿qué hago frente a esto? ¿Qué haríamos? Entonces hay un montón de cosas que están ahí en suspensos y que se van a profundizar a medida que se acerquen las fechas electorales. Y la lucha entre esos 3 o 4, esa es otra, muy importante. Esos 3 o 4 dirigentes pues no se van a andar abrazando al último momento. Ahí va a haber, al último momento va a haber como el jinete que va a correr una carrera, van a usar la fusta para apresurar la marcha y van a ser obligados a decir, no, el proyecto de fulano no sirve, el mío sí sirve. O sea, se va a dar un momento eso. Y entonces eso corre que desata el peligro más grande, que es la división en el frente interno. Políticamente el frente interno es el más peligroso para una sucesión política, porque son varios los que quieren llegar, porque no solamente son las figuras principales, son los que vienen atrás con ellos formando equipos. O sea, cada uno de los precandidatos ya tiene armados sus equipos y ya están trabajando en proyectos. Y yo no creo que el último día o una semana antes se junten todos y diga, bueno, el que gane, gane. Alguien va a querer entrar de sopetón, o sea, que entrar de apuro y el otro se va a retraer y va a haber choques, va a haber roces naturales. Somos humanos. Entonces está previsto eso. Por eso este hombre, López Obrador, yo digo que no duerme, porque él sabe que todo eso puede ocurrir. Es un hombre avesado, es un hombre de experiencia política, es un hombre con mucha vivencia en la lucha interna. O sea, no es un niño ingenuo y adolescente que no sabe de qué va a pasar. Él tiene todas estas cosas previstas y a pesar de que él debe estar ya hablando con ellos. O sea, esa es otra cosa que nosotros suponemos. Ya dicen algunos periodistas que ha habido reuniones. Sí, pero yo con tal de estar en la palestra, ahí en la mesa, pues puedo aceptar todo, pero cuando ya yo sea individual, lo mío ya sea individual, mi lucha para llegar a ser presidente y mi equipo detrás que me está asesorando y internacionalmente mis contactos que me están diciendo, si llegas a la presidencia yo te ofrezco, y si yo llego, o sea, no es que es la voluntad de una persona que llega de buena fe y dice yo, tiene un montón de gente invisible que le pueden cambiar la mentalidad y la dirección de su proyecto de gobierno. Entonces todo eso López Obrador lo sabe.
Y no es fácil tampoco reemplazar a López Obrador en la tribuna esa. No, no te crea. Parece que viene ahí, hola, ¿cómo están? Buen día, adelante, ánimo. No, no es fácil. Cualquiera de los 3 o 4, hay virtudes que no se heredan, hay virtudes que no se copian, hay virtudes que no se imitan. O sea, López Obrador es un hombre hecho en la batalla, hecho en la trastienda de la trinchera. Él ha estado 30 años luchando, sabe todo lo que no debe hacer un político. En fin, yo quería conversar contigo porque para nosotros en toda Latinoamérica es una expectativa. O sea, es una de las más grandes expectativas políticamente hablando. A pesar de que el problema con las oposiciones, el poder judicial, los políticos, el lawfare, la intervención de las embajadas, de las cámaras de comercio y del poder financiero es generalizado, no es solamente en México, ni en Argentina, ni en Brasil. Pero un buen conductor, un buen dirigente, un buen líder político, con un buen equipo, puede maniobrar y puede avanzar. Entonces, es muy importante esto que estamos hablando. Después hay otra cosa muy importante, que México no es que se la ha arrogado, sino se lo han tirado encima. Le han tirado encima un problema que es el trasiego de todas esas caravanas interminables de desesperados, hambrientos de Centroamérica y de Sudamérica, que se va a ir acrecentando en la medida que Estados Unidos no cambie el panorama y el operativo para hacer un cambio continental. Eso también pesa mucho, porque tener permanentemente caravanas atravesando México, que la policía no los va a poder detener, la Guardia Nacional no los va a poder detener, o sea, y tienen que manejarse con los derechos humanos y con todas las cosas porque el mundo está viendo. O sea, eso es un problemón que es defender la frontera de Estados Unidos, porque en cierta medida eso es lo que está haciendo el gobierno de México, parándole en la vorágine de la invasión del hambre sobre sus fronteras. ¿Cuánto puede resistir? Cada vez vemos que se acrecienta más la desesperación en Centroamérica, no hay inversión. O sea, Estados Unidos ha abandonado el continente prácticamente. O sea, solamente están operando sus corporaciones, pero no está participando. Estados Unidos no tiene un proyecto continental, por lo menos visible, que pueda detener esa vorágine. O sea, eso es un problema también, que el futuro recambio presidencial no va a ser fácil, esto se va a ir acrecentando también. Después hay factores que hablan de personal, de personalidad. O sea, el factor del caminante, el transitar toda la República caminando sin parar, está tanto en el norte, en el sur, en el sureste, pero en las comunidades agrarias, está en la canalización de ríos, en el agua, proveer de aguas a lugares que ancestralmente han sido olvidados, mover industrias, proyectar desarrollos sustentables en el tiempo, crear fuentes de trabajo, y en fin, es una cantidad de cosas que se ve por el hecho de que le falta tiempo al hombre, porque trabaja de lunes a viernes en el Palacio Nacional, atendiendo gente, o sea, trabaja 16 horas diarias, está haciendo 2 periodos presidenciales. O sea, hay que aguantar ese ritmo de trabajo también. Y se mete en la sierra del fin, está en todos lados, anda inspeccionando personalmente todo. O sea, está haciendo una tarea, él está haciendo una tarea de 10 personas en el comando de la nave. 10 personas en otros gobiernos hacían eso, y los hacían conversando con los intereses. Este hombre le dice, no, 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 esto va. Entonces, el tema que se plantea ahora con el recambio presidencial en México es mucho más serio de lo que los mexicanos tal vez lo ven, nosotros que lo vemos de afuera,
que tenemos alguna cierta experiencia en ver las luchas intestinas de la política, que esa es otra consideración que no puede obviarse porque en un determinado momento prima por encima de todo los egos y las vanidades y los grupos, o sea, hay falanges, hay grupos, hay sectores, hay, en fin, que quieren desplazarse, o sea, yo te voy a financiar, o sea, no creo que todos los 3 o 4 candidatos que hay de Morena, por decirlo así, tengan financiamiento suficiente. Y no creo que López Obrador les va a entregar financiamiento para que hagan sus campañas, no sé cómo será eso políticamente hablando internamente del partido, pero que le dio más, que le dio menos, que tuvo más facilidades, es eso, o sea, la lucha de la miseria humana, que no se puede tampoco desconocer. Yo quería conversarte hoy con eso porque para nosotros que vemos desde afuera y que le deseamos lo mejor y que siga esta empeñosa tarea de transformar uno de los países más importantes de América Latina, porque si el traslado, el traspaso se realiza con todos los recaudos y con todas las consideraciones objetivas, pues es un gran ejemplo para el mundo, que está también curiosamente esperando a ver qué va a pasar en México. México en este momento está en la vitrina observándose qué va a pasar. Y es lo que sucede en México será un gran ejemplo para toda Latinoamérica, pero más importante que todo eso será qué relaciones deje establecidas con los dos partidos políticos que gobiernan este país, y el poder financiero y el poder corporativo de este país. ¿Van a seguir invirtiendo en México? ¿Van a seguir invirtiendo y llevando sus capitales y reemplazando a México por China y simultáneamente México va a poder seguir expandiéndose hacia Centro y Sudamérica porque va a ser desbordado por una gran empellón de inversiones debido a que los costos de producción de América Latina son competitivos con Asia? Todas esas cosas son cosas que nosotros debemos con cuidado observar y desear, porque no podemos hacer otra cosa que desear que sean sabios en sus decisiones. En fin, no es fácil nada de todo lo que viene. Yo creo que López Obrador está atravesando el momento más difícil de su gestión de 6 años, de su sexenio. Este momento, desde nuestro punto de vista, es posiblemente la tarea más importante, que es qué es lo que va a dejar. Y lo que va a dejar será el producto de sus capacidades para haber llevado el país a este estado que está actualmente. México ya está a un paso de dejar de ser un país de gente pobre y marginada socialmente. Eso ha incorporado al país a un proyecto político. No hay un solo rincón del país que no está incorporado al proyecto político de la Cuarta Transformación. Es un milagro eso, no es una casualidad, es un milagro. Bancos, bienestar, ayuda, planta árboles, llega a la ancianidad, a los desposeídos, a los marginados sociales, fuentes de trabajo, estudios, universidad. En fin, es todo un movimiento. En fin, yo quería hoy, con el permiso de los mexicanos, como te dije antes, y como quiero profundamente destacar esto, les deseamos lo mejor y nosotros estamos pendientes y expectantes, porque nuestra admiración no termina en decirles ojalá les vaya bien, sino que a nosotros también nos interesa que les vaya bien a ustedes, mucho más de lo que mucha gente de ustedes, de los mexicanos, creen, porque en el ejemplo y en la transformación que ustedes logren y en ese salto del torrente que les significa ahora la continuidad presidencial, está la gran enseñanza de un líder que ya pasó
en las páginas quedar en las páginas de historia, pero falta el broche de oro, el final, falta el cierre, y eso no es fácil hacerlo, y como lo hemos planteado, pues ojalá que el destino, la providencia, los dioses, los hados, en fin, todas las fuerzas conocidas y desconocidas se den cita para que esto no deje de ser el sueño esperado por muchos y tantos años, todo un continente. Mañana nos vemos, ¿le parece bien? Porque habría mucho para hablar más, pero uno está acotado por los recursos intelectuales que tiene, solamente le hace la visión desde otro pueblo. Nosotros vemos que ustedes van muy bien, que han transitado lo difícil y dificultoso del camino y que están a punto de coronarse. Entonces, lo único que podemos hacer es desearles que no se equivoquen.